Una vez más, para mí es un gozo llegar hasta sus hogares. Y si algunos nos están escuchando fuera de sus hogares, quizá en alguna situación donde han salido y nos acaban de conectar, queremos bendecirlos y queremos darles la más cordial bienvenida a este culto al Señor. Después de un tiempo de alabanza y adoración, damos gracias al Señor porque Él nos da esa oportunidad de poder hacerle culto al Señor. Sabemos que tal vez después de 9 meses, tal vez todavía no te acostumbras a poder realmente eh, alabar con libertad desde tu hogar. Tal vez todavía no has tenido esa libertad. Yo sé que otros sí la han tenido y que seguramente aún en los tiempos de alabanza se animan a danzar, a levantar sus manos, a entrar en adoración, a traer un cántico nuevo al Señor. Así que yo me gozo en esta oportunidad de estar con ustedes. Tengo aquí a la par la transmisión porque siempre me gozo de poder, aunque sea de esta forma, el poder comunicarme con ustedes, ver a aquellos que se conectan y le dan prioridad en este día domingo para oír la bendita palabra del Señor. Siga orando, esté pendiente. Esta semana tendremos noticias acerca del momento en el que vamos a abrir ya los servicios, claro, con todas los protocolos que nos exigen las autoridades del Ministerio de Salud, pero esté pendiente. A través de los chats recibirá usted información pronto. Así que yo quisiera que usted y yo juntamente abriéramos la escritura en el capítulo número 11 de los Hebreos, capítulo número 11 de los Hebreos, en su verso número 6. Yo quiero compartir con ustedes el sentir que recibí tempranito y deseamos con todo nuestro corazón que usted esté sin ningún estorbo en sus mentes, en sus corazones. Trate de llegar a sentarse ya a su sala con su familia o donde se encuentre, porque también saludamos a aquellos que no siendo miembros de Iglesia de Cristo Betel, pero sí miembros de la Iglesia de Cristo en cualquier parte del mundo, sintonizan esta transmisión, ya sea en vivo o cuando tienen la oportunidad. Yo quisiera que oráramos. Padre, gracias una vez más este día por la oportunidad que tú nos das de poder nuevamente, Señor, ser canales nada más para transmitir tu bendita palabra. Llénanos de tu unción preciosa, Señor. Sabemos que sin esa unción solo haríamos ruido. Ayúdanos, Señor, que la iluminación también de tu Espíritu Santo nos asista una vez más, para que tu palabra, Señor, llegue a la necesidad de cada uno de los oyentes. Tú conoces, Señor, profundamente, de una manera exacta, la necesidad de tus hijos. Y sabemos, Señor, que por esa razón tú envías tu palabra y te pedimos que para lo que tú la envías, Señor, sea una realidad en cada uno de nosotros. Bendecimos a las familias, Padre. Te pedimos que tú pongas tu mano de sanidad al que esté enfermo de cualquier enfermedad. Oramos, Señor, y te damos gracias por aquellos que tú has ido sanando aún de este virus. Te pedimos, Padre, que al que tiene cualquier tipo de necesidad también tú seas propicio. Ponemos delante de ti en este momento, elevamos esas peticiones, Señor. Sabemos que tú las guardas en ese candelero de oro donde están las oraciones de los santos, como dice tu palabra. Y te pedimos, Señor, que cualquier obstáculo, cualquier distracción sea quitada de en medio, Señor, para que con corazones limpios, con corazones dispuestos, habiendo levantado manos sin ira ni contienda, que son de los sacrificios, como dice también tu palabra, que tú te gozas y tú los recibes,
Te pedimos, Señor, que esa palabra llegue como un río, como lluvia a mojar nuestra tierra. En el nombre poderoso de Jesús yo te doy gracias por tus bondades. El tema de esta mañana es: sin fe es imposible agradar a Dios. He visto algunos testimonios tanto de hermanos de esta congregación como de otras congregaciones que han testificado precisamente después de haber tenido que enfrentar la enfermedad que produce el COVID-19. Y en esos testimonios ha llamado mi atención que algunos dicen que pasaron momentos donde su fe estuvo a punto de claudicar. Estuvieron a punto de perder la fe. Y eso me hace pensar en esta mañana que sin duda debe haber una operación, obviamente de tipo espiritual, ya que sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, que tiene como propósito en estos días ya finales para la iglesia, y de eso hemos tenido testimonio ya por años de parte del Espíritu Santo, y Él nos sigue dando ese testimonio. Y seguramente usted también que me escucha en esta mañana ha tenido ese testimonio de vivir tiempos finales. Claro, algunos pueden pensar, eso lo vengo oyendo desde hace mucho tiempo, y es que al final Hebreos en su capítulo 1 dice que en estos tiempos finales nos ha hablado por medio del Hijo, y eso hace 2000 años. Así que el tiempo de Dios realmente no es como lo marcamos nosotros los humanos, pero sin duda que después de todo lo que ha estado sucediendo y seguirá sucediendo, de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos indica, creo que el sentir del Espíritu es ese. De tal manera que entonces, si las circunstancias difíciles, si los problemas, si las enfermedades, si estar a punto de morir puede afectar nuestra fe, hermanos amados, gloria a Dios, quisiera que por favor, si usted no está escuchando bien, nos haga favor de informarlo. Aquí estoy leyendo que algunos no escuchan bien, pero esperamos que la mayoría, si no tienen algún problema de internet, puedan estar escuchando bien. Gloria al Señor. Siempre repórtelo, porque lo más importante es que usted pueda escuchar bien la bendita palabra del Señor. Decía que el enemigo de nuestras almas, hoy más que nunca en el cierre de la historia de la iglesia, en lo que el apóstol Pablo en el capítulo 11 de Romanos llama la plenitud de los gentiles, es muy probable que las estrategias del enemigo, que el Señor lo reprenda, se van a acelerar con el propósito de quitar la fe de aquellos que hemos creído. Por eso el tema es: sin fe es imposible agradar a Dios. Basado en ese capítulo 11 y verso número 6 del libro de los Hebreos, si lo leemos completo dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que él dice, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gloria a Dios. Bueno, algunos siguen reportando que escuchan demasiado bajo. No sé si se pueda todavía subir un poco más el volumen. Gloria al Señor. Pedimos a la hermana Leticia que nos diga si ya se escucha mejor. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, yo continúo. Entonces, note que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Qué frase más tremenda, porque todos
los que hemos entendido el tiempo que estamos viviendo, sabemos que lo más urgente en estos tiempos es agradar a Dios. No se nos puede ir de la mente lo que leemos en el libro de los inicios, en el libro de los principios, de los comienzos, que es el Génesis, cuando nos habla del séptimo desde Adán hasta Enoc, 7 generaciones. Su nombre es Enoc. Y hoy nos recordaba el hermano que compartió la escuela dominical que ese nombre nos habla de consagración. Si usted, como yo, tuvo la oportunidad de oír la escuela dominical y no se conectó en el culto que empezó desde las 9 orando, 9:30 la escuela dominical y a las 10 la alabanza, si usted dedicó ya bastante tiempo a buscar del Señor, pues entonces yo me gozaba porque sin duda Dios siempre conecta por su espíritu aquello que los hermanos comparten. Pero la pregunta con la que yo quiero iniciar esta mañana es: ¿qué es la fe? Pregunta tal vez de doctrina básica, dirá usted. Pero recuérdese, siempre tenemos un auditorio que quizá todavía apenas se está acercando al Señor o se acaba de convertir. Y creo que a pesar de los años que nosotros tenemos, pecaríamos de ser quizá un poquito orgullosos o un poquito autosuficientes al pensar que tenemos todo el concepto de lo que es la fe. Y personalmente le digo que cada vez que medito sobre esto, estudio sobre esto, leo la palabra sobre esto, me doy cuenta que todavía hay dimensiones de la fe, una palabra apenas de 2 vocales en nuestro idioma, porque en el idioma en el que se escribe el Nuevo Testamento, pistis tiene 6 letras, que se traduce fe o se traduce confianza. ¿Qué es la fe? Afortunadamente, vemos nosotros que aquí en el libro de los Hebreos, en ese mismo capítulo, solo que en el verso número 1, notamos que el autor, que es el Espíritu Santo, pero usando al autor, a los hebreos, soplándole su palabra, no lo indica. Y voy a leer lo que dice en esta Reina Valera del 60. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Qué interesante. Y me llama mucho la atención porque yo tengo aquí varias versiones que quisiera compartir con mis hermanos oyentes esta mañana. Gloria al Señor. Y hay una versión que la definen como Arcas y Fernández, como AF. Es una versión moderna. A veces tenemos que tener cuidado de las paráfrasis, pero creo que muchas veces nos ayudan a tratar de entender mejor los conceptos e ir de lo sencillo a lo más complicado, porque algunas de las versiones antiguas a muchos les cuesta llegar al fondo de ellas, pero podemos hacerlo de esa forma esta mañana. Dice: por la fe vivimos convencidos de que existen los bienes que esperamos y estamos ciertos de las realidades que no vemos. Qué interesante. Pero me recuerdo que si usted es asiduo oyente como miembro de Iglesia de Cristo Betel, ahora en la comodidad de su casa, ojalá que no se le vuelva un hábito, porque pronto estaremos ya nuevamente aquí en nuestro templo, aunque lo hagamos por turnos. Pero el hermano Otito Ríos, de cariño le decimos así, porque recordamos a su papá como el hermano Otto, pero él es Otto Ríos, solo que Reynoso. Enseñó este viernes el tema la escuela de Dios, y dentro de lo que él enseñó me llamó la atención que mencionó la fe. Y tal vez los que pusieron atención recordarán esa frase que dijo que la fe es imaginación. Cuando uno lo ve de esa manera tan sencilla, tan actual, pues puede decir, bueno, tal vez está reduciendo demasiado el concepto de lo que es la fe, pero
como hablamos español, definamos lo que algunos definen como imaginación. Y dice que es la facultad humana para representar mentalmente sucesos, historias o imágenes de cosas que no existen en la realidad, o que son o fueron reales, pero que no están presentes. También otros dicen que es la capacidad o facilidad para concebir ideas, proyectos o creaciones innovadoras. Bueno, si la fe es imaginación, entonces tenemos nosotros que pensar que sin duda el Espíritu Santo nos hace ver por medio de la fe cosas que todavía no vemos, no están en la realidad. Y es interesante porque la Biblia, usted recordará, no le voy a dar el verso, usted búsquelo en casa, pero la Biblia dice que Dios, sí, el Dios en el que nosotros creemos, el que se nos ha revelado, llama a las cosas que no son como que si ya fueran. Entonces, tenemos que pensar, y es que estas cosas a mí me hacen meditar que la fe no es de la tierra. La fe no es humana. La fe es de Dios. La fe es divina. Y obviamente vamos a ampliar ese concepto dentro de un momento. La versión Ausejo siempre para definir la fe dice: la fe es anticipo de las realidades que se esperan. Mire, la fe es el anticipo o es anticipo de las realidades que se esperan, y la fe es la prueba de las que no se ven. Anticipo y prueba. Interesante. Y tal vez usted se preguntará por qué las diferentes versiones toman palabras distintas aparentemente, pero en la realidad generalmente son sinónimos de la palabra griega que se traduce de determinada manera y que tiene o presenta diferentes acepciones. La famosa versión del oso de Casiodoro de Reina de 1569, muy buena versión, añade una palabra muy cercana al original que dice: la fe, o es pues la fe, la sustancia. Esa no había aparecido antes. La sustancia de las cosas que se esperan. La demostración de las cosas, demostración y prueba es parecido, que no se ven. Bueno, yo vuelvo al tema. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6 dice que el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, hermano, si tenemos muy claro que la novia que está ahora preparándose, limpiándose, engalanándose, dejando la arruga, dejando la mancha, huyendo del pecado, consagrándose, poniendo a raya al hombre viejo, saliendo de Egipto, todo lo que hemos hablado, entonces se torna urgente que nosotros, ante los embates que puedan venir a nuestras vidas, a nuestras familias, por enfermedad, por escasez, por cualquier situación, no permitamos que la fe nos sea quitada, porque entonces automáticamente tenemos que darnos cuenta que no formaremos parte de esa novia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿qué es sustancia? Se complica más porque esa palabra se traduce esencia. Sustancia es esencia. Ahora, todos los que hemos oído en muchas ocasiones, aunque no le hayamos conocido, ahora que hay la oportunidad de oír
los mensajes predicados hace 20, 30, 40 años del doctor Ríos, un vaso. No se moleste que yo mencione al doctor Ríos, porque me llama la atención que los comentarios que a veces escriben algunos de los que entran a el canal de YouTube de la Fundación Doctor Otoniel Ríos Paredes, hay buenos comentarios y hay algunos, afortunadamente son pocos, los que dicen y se molestan porque se habla acerca o se transmite todavía este mensaje. Pero acuérdese que todos nosotros apenas somos vasos, que si somos usados por el Espíritu Santo, si nos dejamos llenar por el Espíritu Santo, si viene una unción preciosa a nuestras vidas, como dijo Pablo en 1 Corintios 3, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Solo somos instrumentos, colaboradores de Dios. Pero cuando la palabra que el Señor transmite por medio de estos vasos es de Dios, la palabra permanece independientemente de los tiempos. Y es interesante entonces que el hermano Otto nos transmitía el concepto del Dios esencia. Ya nos metimos en problemas. Pero en el capítulo 1 de Juan, y si no estoy mal, en el verso 18, dice la escritura que, mejor lo leo literalmente, no voy a hacer que lo repita no tan exacto, y creo que es muy importante que nosotros en esta mañana recordemos algunas cosas que, aunque son profundas, anhelamos que el Espíritu Santo nos la enseñe, nos ilumine la palabra y forme parte de nuestra verdad personal. Dice, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bueno, yo siempre tengo la tendencia, la tentación, que cuando veo esta clase de versos me quiero quedar ahí, pero no es el tema. Solo lo que quiero enfatizarle es que este pasaje habla del Dios esencia, de la esencia primigenia, que nadie ha visto. Ahí se menciona el seno del Padre, se menciona al unigénito Hijo. Entonces, por eso digo yo que la fe que puede revelar estos misterios y los puede hacer visibles en una atmósfera totalmente distinta a la que nosotros estamos acostumbrados, viene de Dios, porque dice, es pues la fe la sustancia. Podríamos traducir, es pues la fe la esencia. Por eso yo digo, la fe viene de Dios. Y es por eso que nosotros podemos leer solo que en el mismo libro de Hebreos, solo que el capítulo 1, acompáñeme, no se me vaya a dormir. Yo espero que usted esté muy atento, con su espíritu bien despierto, su alma bien preparada después de haber alabado al Señor, porque dice en Hebreos capítulo 1 y verso 3, vamos a leer desde el verso 2, dice, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Realmente, por eso yo me apunto a que el autor usado por el Espíritu de este libro a los Hebreos, esta carta a los Hebreos, es Pablo. Pero no nos vamos a pelear si no es él. Está hablando del Hijo. Y entonces dice en el verso 3, el cual, ¿sí?, siendo el resplandor de su gloria, es decir, del Padre, y la imagen misma de su sustancia. Aparece otra vez la misma palabra. El Hijo es la imagen misma de la sustancia del Padre, de la esencia. Y es que tenemos que saber que tanto el Padre, el Hijo como el Espíritu Santo, la Trinidad, tienen dentro de sí mismos esa esencia primigenia.
Bueno, hoy no voy a hablar yo de la cuadridimensión de Dios, que es tan adversada y tan criticada por muchos, pero que no entienden. Muchas veces lo que critican, lo que le quiero decir es que el Hijo, según el verso 3 de Hebreos 1, es, dice acá, la imagen misma de su sustancia. Y vuelvo a Hebreos, en la versión del Oso de Casiodora de Reina, que en 11:6 dice que la fe es la sustancia. Yo tengo que entender que Dios en el cielo vive en una atmósfera que nosotros, los simples mortales, no logramos entender ni absorber. Aun cuando estamos en el Espíritu, quizá nos quedamos cortos, porque un día conoceremos como nosotros somos conocidos. Y cuando esta realidad, por medio de la fe que hemos creído, se haga una realidad completa en ese ambiente espiritual, ya no necesitaremos la fe, porque lo estaremos viendo cara a cara y estaremos percibiendo en otra dimensión, en la dimensión del siglo venidero, de la que hablé un poquito el domingo pasado. Nos va a permitir entender que la fe, como es la sustancia de las cosas que se esperan, es la esencia de las cosas que se esperan. A ver cómo lo explico. Los niñitos, ¿se ha dado cuenta usted que son muy imaginativos? Usan mucho la imaginación. Quizá esto fue lo que meditó Otto al hablarnos el viernes. Por eso vale la pena estar en la cadena de, si no pudiste ver el mensaje, busca la oportunidad, hermano amado, no te quedes atrás. Y los niños sabemos que usan la imaginación, y a veces pareciera que fueran un poquito locos, porque tienen no necesariamente un carrito muy bonito, sino que un trozo sin llantas, sin portezuelas, sin asientos, sin nada. Pero los niños que no tienen acceso a un juguete están con un pedazo de piedra, tal vez, diciendo rum, 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 rum. Están imaginando que ese pedazo de piedra es un carro o cualquier otro tipo de juguete. Hay mucha imaginación en los niños. Por eso creo yo que alguien en alguna ocasión dijo que debemos de tener la fe de un niño. Yo conozco a un ingeniero eléctrico que estudió más o menos en las mismas fechas en las que yo estudié en la Universidad San Carlos. Solo que yo estudié ingeniería civil y él estudió ingeniería eléctrica, mucho más complicado. Pero cuando juntos, en una fe de niños, evangelizábamos a todos nuestros compañeros y armábamos actividades dentro de la universidad en los años 80, cuando era difícil predicar el evangelio, porque esta casa de estudios estaba completamente imbuida del marxismo de la época. En una fe de niño, varios estudiantes, bastantes estudiantes, que siempre creímos que nuestro paso por la universidad no era solamente hacernos profesionales para poder ganar bastante dinero y mejorar nuestro estatus social, sino creímos que era un campo de misiones. Hoy lamentablemente la mayoría de estudiantes universitarios cristianos no ven esa necesidad, y hoy es mucho más urgente. Pues este joven me decía, en su fe de niño, acuérdese, estamos hablando de la fe de niño, una fe que le permitía a él visualizar cosas que todavía no estaban ahí, a través de darle sustancia, de darle sustento, de darle base, de llenar lo que la fe le permitía visualizar. En esa fe de niño, él quería ser un misionero a los musulmanes. Es lindo porque muchas veces lo hemos tenido a ese varón acá junto con su esposa, y realmente hace más de 20 años Dios le permitió. Lo que vio y visualizó, imaginó, si usted quiere, pero no por una fuente equivocada, sino que por la fuente que es Dios. A través de la fe pudo ver las cosas que no podía ver, y el Señor
le permitió llevarlas a la realidad. No puedo ser más específico por el lugar donde él ministra, porque usted sabe que esto se puede tornar peligroso en determinado momento. Pero, hermano amado, tal como pareciera que yo le estoy hablando de una doctrina básica, pero creo que tal vez no es tan básica, muchos de nosotros que recibimos esa doctrina básica en Ministerio Selim sabemos que la fe se puede ver en tres aspectos. La fe salvadora. Y recuerdo que mi pastor nos decía que todo hombre que viene a la tierra, sabiendo que venimos desde la preexistencia y que nuestro espíritu le es adosado un alma y se le da un cuerpo en la encarnación, sabemos nosotros que cuando entramos a este mundo, no habíamos nacido en el momento que nacemos a la vida de esta tierra, ya había una preexistencia de tipo espiritual, pero todos trajimos un hilo de fe. La fe salvadora, que viene de Dios, por medio de la cual nosotros en algún momento determinado, seamos niños, jóvenes o adultos, o al borde de la muerte, o como el Señor así lo haya dispuesto, ese hilo de fe se activa. Y por eso le llamamos fe salvadora, porque su propósito es salvarnos. Pero también podemos ver la fe como don del Espíritu. Usted puede ver ahí en el libro, en la carta a los Corintios, que dentro de los 9 dones conocidos, aunque como nos compartía el miércoles el hermano Marco, no solamente son esos, hay muchos más, pero los que conocemos tal vez, porque así los clasifica el apóstol Pablo, dentro de esos 9 dones está el don de fe. Y yo diría que los dones no podemos verlos muchas veces de una manera completamente funcionando solo un don, sino se mezclan esos dones. Por ejemplo, cuando hay un milagro, lo que activó ese don de milagros fue el don de fe. Y todos nosotros necesitamos en esta época final que ser llenos del Espíritu Santo para que los dones del Espíritu, que no sabemos la doctrina básica, pero muchas veces no se ve en la realidad de nuestras vidas, que esos dones se activen, y hoy más que nunca se deben activar esos dones. El don de fe nos va a permitir, hermano, agradar a Dios, porque por medio de la fe salvadora agradamos a Dios y Él se nos reveló. Por medio del don de fe vamos a agradar a Dios. Usted se tiene que recordar que cuando Eleazar en el capítulo 24 del libro de Génesis llevaba joyas, brazaletes, aretes que se ponían acá, aros por la usanza, por la cultura, en la nariz. Esos tipifican a los regalos, a los dones del Espíritu que adornan a la novia, tipificada en esa jovencita llamada Rebeca. Pero también podemos ver la fe como fruto. Esta crece. Los discípulos en una ocasión, viendo todo lo que el Señor hacía, y yo creo que ellos estaban conscientes que Él era un hombre. Por eso cuando Él caminó sobre el agua, cuando Él reprendió los vientos en aquella tormenta, se recordará que ellos querían adorarlo. Ellos se dieron cuenta que realmente era Dios, porque lo miraban como un hombre que se cansaba, como un hombre igual que ellos, solamente que ahí estaba siendo Él perfecto hombre y perfecto Dios, aunque dice Filipenses 2 que Él no tuvo el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, siendo la imagen misma del Padre, por lo cual dijo en los evangelios: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Se recuerda usted de esos pasajes de la Escritura? Esos discípulos le dijeron al Señor: aumentanos la fe. Eso significa que la fe crece, la fe se desarrolla. Yo tengo que pensar que después de cerca de 49 años de caminar en el evangelio, la fe me ha crecido como fruto, me ha aumentado como fruto. Y es que, hermanos amados, algunos dicen que yo soy el pastor que construye templos. El Señor me ha dado la oportunidad de construir 3 templos, uno grandote para 4,800 personas que tuve que entregar. Al fin y al cabo no me pertenecía a mí.
Le pertenecía a la iglesia que tuve la oportunidad y el privilegio de pastorear. Luego el Señor me permitió hacer un templo de más o menos 120 personas en el tercer nivel de una casa así en L, que nos quedó muy bonito y que recordarán el hermano Minor, el hermano Jorge, ese templo en L, allá en Monteverde. Y luego aquí el Señor nos bendijo con este templo que sabemos que el Señor pronto nos va a permitir usar. Entonces, ¿por qué le hago referencia a esto? Porque esos templos primero los visualicé por la fe. Primero los vi. Y el Señor me permitió en esa dimensión de la fe verlos. Yo de hecho, no sé si el Señor nos va a dar tiempo, veo el Besanine ya construido. Tengo esa facilidad para poderlo ver. Y es ahí como la fe crece, la fe se activa. Y el Señor, cuando los discípulos le decían: Señor, aumentanos la fe. Así como también le decían: enséñanos a orar. Cosas que se vinculan. Muy bien, el tiempo corre muy rápido y yo los domingos me gusta hablar un poquito más aprovechando la oportunidad. Pero entremos al verso 6. Entremos al verso 6 de Hebreos 11. No le hemos entrado completamente. Y la primera frase es, y repito: sin fe es imposible agradar a Dios. Llama mi atención la palabra imposible. Y es que al ir al griego, hermano amado, me llevé una sorpresa. Esa palabra que se traduce imposible, sin fe es imposible, es una palabra compuesta por una A que cuando va al inicio de la otra palabra griega es una preposición, es la palabra o la letra alfa, una A. La función que hace es que lo que significa la siguiente la transforma en negativo. A ver cómo lo explico. La palabra es adunatos. Adunatos. Y dunatos viene de la familia de una palabra muy conocida que significa poder, que es dunamis. Dunatos, que se traduce fuerte, que se traduce capaz o fuerte. Dunatos viene precisamente de dunamis, es la misma familia. Los que son acuciosos lo pueden verificar y se van a dar cuenta que no os estoy hablando una mentira. Dunamis es una palabra que también nosotros tenemos que tener muy clara. Ayer en una buena exposición, una buena aportación para los que se conectaron el sábado, porque yo de una vez aprovecho para ver quiénes se conectan y quiénes no, aunque me di cuenta quiénes se conectaron. Y habiendo más de 100 varones en la iglesia, solo 25 se conectaron. Pero el hermano Esaú, de nuestro discipulado Betel, allá en la ciudad de Oakland, no el centro comercial de Oakland, sino la ciudad de Oakland en San Francisco, California, nos dio un aporte muy interesante acerca de la palabra dunamis. Aparece en Hechos 1:8. Y todos los que conocemos ese pasaje, y lo debemos de conocer, porque está en Hechos 1:8. Y marca realmente lo que la iglesia de estos tiempos, hoy más que nunca, tenemos que enfatizar. Porque la promesa que se da en Hechos 1:8 es: y recibiréis dunamis, poder, cuando venga sobre vosotros. Eso habla de Pentecostés, el Espíritu Santo. Hermano amado, si vuelvo al texto que dice: sin fe es adunatus, es imposible. Pero si dunatus viene de poder y significa fuerte, significa ser capaz, entonces la A, dunatus,
a fuerte, a capaz. Lo que está haciendo es que adunatos es incapaz. Lo opuesto a fuerte es ser débil. Entonces, con esa idea, tratemos de repetir la frase: sin fe, que ya la definimos, más o menos tratamos de definirla. Somos incapaces, somos débiles. En otras palabras, si dunatos trae la raíz de poder, no podemos agradar a Dios. ¿Se está dando cuenta usted la importancia que tiene la fe? Y yo estoy seguro que en este tiempo muchos están perdiendo la fe. Por eso no se conectan, por eso no asisten a este tipo de actividades, dan muchas razones. Y algunos muy sinceramente dicen en sus testimonios: cuando yo estaba enfermo y sentía que me ahogaba, no podía respirar, había bajado la oxigenación de mi sangre, estaba pasando algo bien raro por ese virus en mis pulmones, estuve a punto de perder la fe. Muy sinceros. Y es que tengo que insistir que lo que más vamos a enfrentar en el tiempo final es que van a haber situaciones que traen como propósito que tu fe mengüe, que tu fe descienda, en lugar de aumentar, descienda. El que no tiene fe, según lo que dice el texto griego, no puede, es incapaz, no tiene la manera de poder agradar a Dios. Entonces, si yo pensara como piensa el enemigo de nuestras almas, tendría que llegar a la conclusión que lo que tengo que hacer en este tiempo final es quitarle la fe a los cristianos, quitarle la fe a los hijos de Dios, atacar su fe. Y es que en medio de eso Dios también nos prueba la fe. Entonces, en una forma permisiva, el Señor permite que nuestra fe sea probada. El problema es si va a ser probada, si va a salir como el oro. Si la prueba, si la enfermedad, si la escasez, si todas las situaciones que estamos enfrentando, podemos enfrentar, van a quitar todas las impurezas que trae ese metal precioso llamado oro, y que cuando se aumenta y se aumenta y se aumenta la temperatura hasta 1968 grados, se van las impurezas. Por eso a veces en la prueba uno siente que se quema. Por eso la Biblia habla del fuego de la prueba. Por eso los hijos de Dios tenemos que entender que ante la avalancha de doctrinas como la doctrina de la prosperidad y la doctrina del reino ya y otras doctrinas que tratan de trasladarnos una caricatura de evangelio donde aparentemente cuando se usa en esos evangelios la fe es solamente para prosperar, la fe es solamente para ser alguien, la fe es solamente para crecer, la fe es solamente para tener dinero. Eso es un reduccionismo del evangelio. La fe no siempre va a garantizar que tú vas a ser una persona próspera en el plano material, como pretenden estos hermanos ahora, si es que les podemos llamar así, aleluya, trasladar el evangelio. Y acuérdese, ese mensaje es atractivo para la juventud. Los millennials se gozan con ese mensaje porque están imbuidos de alcanzar los grandes éxitos que el sistema del mundo les ofrece. Muy bien, si la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, entonces yo podría decir: sin fe no hay poder. Sin fe no podemos movernos en el ámbito espiritual. Aleluya. Y la segunda frase indica que el que se acerca a Dios, 11:6 de Hebreos, debe creer que existe. Debe creer que realmente hay un Dios. Y cuando la fe falla,
es porque nuestro concepto y nuestra fe, nuestra creencia en Dios es débil. Por eso hay personas que su concepto de Dios es el Dios bombero. Cuando hay fuego, échese agua, y se utiliza a Dios como que si fuera un extinguidor colocado en una pared. Se agarra el extinguidor y se apaga el fuego. Una vez se apagó el fuego, ya no necesitas el extinguidor. Una fe hasta cierto punto muy humanista, un concepto de Dios completamente equivocado. Nosotros sabemos que muchas veces Dios no aparece por ningún lado, no contesta las oraciones, entra en un silencio. Dios tiene planes en toda la forma como actúa hacia nuestras vidas, y no por eso nosotros debemos de dejar de creer en Él. Por eso dice, el que se acerca a Dios debe creer que existe. Pero todos los días, a toda hora, en buenos momentos y en momentos difíciles. Como pastor, siempre llama la atención a mi corazón y se duele mi corazón cuando los jovencitos, cuando las jovencitas, cuando los hermanos o las hermanas aparentemente más maduros entran en un problema, cualquier clase de problema, cualquier clase de situación, pérdida de trabajo, quizá la separación de la pareja, la muerte de un hijo, un impacto tan fuerte en su vida. He podido notar pastoralmente que cuando una oveja se pelea con otra en el seno de una iglesia local, lo primero que hace es dejar de congregarse. Y ni siquiera cambia de congregación, se queda en su casa. Es más, muchas veces ya ni siquiera quiere saber nada de Dios. La pregunta es, ¿por qué te peleas con Dios? ¿Será que Dios solamente va a existir y vas a creer en Él y te vas a acercar a Él exclusivamente cuando las cosas caminan bien? Cuando hay dinero en el banco, cuando el trabajo está en su mayor apogeo, cuando el negocio vende en alturas enormes de ventas. ¿O tú te vas a mantener creyendo en el Señor, sabiendo que Él existe, sabiendo que Él sigue sentado en su trono, no importando las situaciones que lleguen a tu vida? Hoy eso se hace completamente necesario e importante, porque, insisto, sin fe somos incapaces de adorar a Dios, o mejor dicho, de agradarlo. Ahora, yo quiero ver con usted en estos minutos el ataque a la fe que se va a orquestar y está ya orquestado en estos tiempos finales. Por eso la Biblia habla de apostasía. Y la manera más sencilla de hablar de la apostasía o de definirla es devolver la fe. Algunos hablan vomitar la fe, sacarla de ti. Eso es una apostasía. Y la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2 y verso número 3, leemos: no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá, hablando del Señor, sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Leí en 2 Tesalonicenses, si no oíste bien, capítulo 2 y verso 3. La apostasía es una deserción de la verdad. Da la idea de apartarse. Da la idea de una revuelta. Da la idea de rebelión. La apostasía es el abandono y el rechazo de la fe. Eso es lo que quiere el enemigo. Eso es lo que buscan aquellas sectas falsas, que nuestra fe sea devuelta, que la fe sea abandonada. ¿Por qué? Porque es imposible
agradar a Dios sin ella. La religión no sirve de nada si no hay fe. Y tengo que decir que mucha gente que llega a las iglesias, especialmente los domingos, en una forma religiosa, a sentarse a una silla o una banca, llega por religión, cualquiera sea esta, aún la evangélica. Y quizá no hay fe. Es tremendo como Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 18 y verso número 8, dice que es uno de los pasajes que en esta ocasión, tengo que ser muy honesto, cuando lo leí antes de venir aquí, me dieron ganas de llorar. Nunca me había pasado. Y venía recordándolo en el camino, en el vehículo, y me dieron otra vez ganas de llorar. Porque refleja el capítulo 18 de Lucas y en el verso 8 una realidad que estamos a punto de ver. Esta pandemia está logrando, en más de los que nos imaginamos, producir un efecto de apostasía, de apartamiento. Que las cosas de Dios que antes eran importantes ya no lo son. Que otras cosas están ocupando el lugar que antes en nuestro corazón, en nuestras prioridades ocupaba el Señor. Lamentablemente muchos cristianos hicieron de su privilegio en los templos el único nexo aparentemente con Dios, engañándose a sí mismos, porque hay mucho cristiano que ama más el privilegio que al Señor. Y si no amamos al Señor, que nos permite servirle, nos estamos engañando. Lucas dice: os digo que los defenderá presto. Esto se entiende con el contexto. Me interesa la parte segunda de ese verso. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, pero cuando el Hijo del Hombre viniere, está hablando de lo mismo que habla 2 Tesalonicenses, que no vendrá sin que antes se dé la apostasía. Viene la pregunta que me llena a mí de tristeza, porque casi la pregunta se responde a sí misma. ¿Hallará el Hijo del Hombre? ¿Hallará fe en la tierra? Y la respuesta es no. No va a hallar mucha fe en la tierra. ¿Por qué? Porque las circunstancias difíciles, los problemas, las pandemias, los terremotos, las inundaciones, todos esos problemas tan difíciles que son de enfrentar en su momento, le va a quitar la fe a mucha gente. Por eso nosotros tenemos que sentarnos a meditar. Hoy más que nunca tenemos que saber que nuestra alma puede estar en juego. El Señor dice que va a haber una gran apostasía antes de que Él venga. Y esa gran apostasía, esa devolución de la fe, va a producir que no va a haber fe en la tierra. Por eso me dan ganas de llorar. Porque casi se puede visualizar cuánta gente va a abandonar. Si a un pastor le da pena cuando una sola ovejita está observando que está dejando las cosas que hacía antes y que ya no quiere congregarse, ya no quiere oír mensajes, pero se siente esa ovejita satisfecha con otras cosas que están llenando su corazón, están llenando su alma. Tienes que entender, amado joven, amada señorita, amado hermano, que si el Señor no está llenando tu vida, inmediatamente otras cosas te van a satisfacer, otras cosas te van a llenar y te vas a sentir bien, pero va a ser un engaño. Tenemos que entender que ante la avalancha de tantas cosas, Efesios capítulo 6 y verso 16 dice que la fe es un escudo. Para pelear esta batalla necesitas el escudo de la fe, donde puedas detener los dardos del enemigo encendidos, pensamientos.
Oh, hermano, es tan terrible cuando una persona que se apartó del evangelio se enfrió, quizá cayó de la gracia y se volvió un pecador empedernido. Se encuentra con una ovejita sencilla y le empieza a depositar todo su veneno en contra de lo que él llama engaño, de lo que llama religión, de lo que llama de acuerdo a como lo está ahora percibiendo, pero no quiere reconocer que su vida de pecado y su vida de apartamiento al Señor es la que ahora le hace pensar de esa manera, y trata de trasladar esos pensamientos a esas ovejitas con una fe débil, que llegan a la misma conclusión, porque lamentablemente no tienen buenas bases. Aleluya. Primera Tesalonicenses 5:8 dice que la fe es coraza, es escudo y es coraza, que te va a proteger. La coraza le protegía al valiente guerrero que peleaba cuerpo a cuerpo, le protegía su corazón. Si tú estás menguando en la fe, cualquier cosa te va a atacar tu corazón. Y dice la palabra: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nos vamos a prestar a volver a la comunión. Y tienes que recordarte que en la comunión con los hermanos te pueden ofender y tú puedes ofender a los hermanos. Una de las cosas que más me ha preocupado a mí es el tipo de protocolos que ahora las iglesias por obligación, por ley, tienen que cumplir, y que en algunos casos hay hermanos que no les gusta sujetarse a las normas. Y cuando otro le va a tener que decir: hermano, haga esto, haga lo otro, se puede herir en su corazón. Ten cuidado, no permitas que tu corazón se hiera. Ponte la coraza de la fe madura, para que cualquier cosa sencilla o difícil no te aparte de la fe por tener una mala relación con algún hermano. Hoy más que nunca, en muchos ámbitos, la fe va a ser puesta a prueba. Por eso, la segunda epístola a los Corintios. Acompáñame rápidamente a la segunda epístola a los Corintios, capítulo número 13, y vamos a leer el verso 15. Capítulo 13 de segunda de Corintios, capítulo 13, verso número, déjeme ver, 15. No encuentro el 15, no hay. Entonces debe ser primera de Corintios. Déjame ver si apunté mal. Capítulo 13. Tampoco tiene. Bueno, les debo la cita, pero les voy a leer lo que dice acá. Seguramente los hermanos me van a ayudar. La cita dice: estad alerta, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente. Es 16:3, hermano, ya la encontré. Acompáñeme para que estemos todos en autos de este versículo. Vamos a ver. Es primera de Corintios, capítulo 16. Ahí estamos bien. Disculpe. Verso 15. Ahí está. Portaos varonilmente, sed fuertes. ¿Lo lee? Primera de Corintios 16:13 coincidió. Esta versión dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Hoy más que nunca el consejo que el apóstol le dio a los corintios hace mucho tiempo se hace realidad. Hermanos amados, estemos alertas ante los ataques de todo tipo. Esa palabra permanecer se puede traducir perseverad firmes en la fe. ¿Cómo vamos a estar firmes en la fe? Que aunque la muerte llegue cerca de nuestra casa,
firmes en la fe. Perseveremos. Me gusta mucho porque la frase es: portaos varonilmente. Ay, hermano, entonces las mujeres también se tienen que portar varonilmente en el concepto. Sí. Eso habla que no importa la batalla que esté viniendo, tú te vas a mantener firme a través de la fe, esa sustancia que viene de Dios y que te permite ver lo que todavía no se ve. Hay versiones que dicen que la fe es la garantía de lo que no se ve. Aleluya. ¿Cuánta gente se siente mal porque lleva meses sin trabajo y está pasando las 1001 noches? Dicho sea de paso, cuando hay, ahorra. Cuando hay, sé como la hormiga, como dice Proverbios, guarda para el invierno. El invierno es la estación donde el alimento se termina en el mundo animal. Y por eso la hormiguita, siendo tan pequeña, pero actuando de una manera organizada, como un ejército, recoge la comida en el verano y se la lleva a su cueva y tiene para todo el invierno. El problema de muchos de nosotros es que cuando hay, ahí mismo se termina por el deseo y el hambre del alma de obtener cosas que creemos que nos van a hacer felices, cuando el único que nos puede satisfacer es el Señor. Seamos buenos administradores para que nuestra fe no sea puesta a prueba. Como dijo el salmista: Señor, no me des tampoco que yo me olvide de ti, ni me des tanto que yo te blasfeme. Me parece que es al revés: no me des tampoco que yo blasfeme de ti, y no me des tanto que yo me olvide de ti. El punto es que Dios, de acuerdo a cómo está nuestra alma, así nos va a dar. Estar alerta es mantenerse despierto, vigilar cuándo y de qué manera el enemigo le quiere quitar la fe a tus hijos, a tus jovencitos. ¿Ya te pusiste a pensar que el enemigo, cuando propicia una separación en un hogar, lo que quiere es quitarle la fe a los más pequeños, a los más débiles? ¿Ya te diste cuenta que lo que el enemigo quiere cuando tú enfrentas esa enfermedad donde los médicos, es su diagnóstico, que obviamente se pueden equivocar, cualquier profesional se puede equivocar y te da un diagnóstico de muerte, y cuando vas a otro médico, el médico te dice: no, aquel se equivocó y te dice esto y lo otro? Quizá en el ínterin estabas perdiendo la fe. Mantengámonos vigilantes. Vigilemos a aquellos que son débiles en la fe en nuestros hogares, en nuestras familias. Hay un pasaje que déjame ver si lo apunté bien. A veces corriendo apunto los versos. En la segunda epístola a los Corintios, pero no me aparece el verso. Así que voy a leer lo que apunté acá. Dice: poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Qué frase más tremenda la que el apóstol Pablo le dice a los corintios. Poneos a prueba. Lo vuelvo a repetir. Tal vez la ponen en la pantalla. Para ver si estáis en la fe. ¿Cuánto dijiste? 13:5. Con razón yo puse 15 y solo llega al 14. 13 verso 5. Sí, listo. Segunda de Corintios, hermanos, 13:5. ¿Será que estamos en la fe, hermanos? Amén, dicen los automáticos. Sigamos leyendo el pasaje. Examinaos a vosotros mismos. Ahora debe haber un autoexamen.
¿O no reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos de que en verdad no paséis la prueba. Señor, hay que hacer un alto en el camino. Quizá estos 9 meses en el hogar, viendo o no viendo, oyendo o no oyendo, poniendo atención o no haciéndolo. ¿Se ha dado cuenta que todas las transmisiones del Zoom usted se puede conectar y solo quita su imagen y puede dejar ahí su celular o su iPad o su computadora y seguir haciendo otras cosas, dando la impresión de que está ahí? Eso lo permiten ahora la tecnología. ¿Será que está poniendo usted atención? Examinaos a vosotros mismos. Ya no dice que el pastor lo examine a los ancianos. Usted se tiene que examinar cómo está en cuanto a la fe. ¿Tiene el testimonio del Espíritu, a su Espíritu, que usted es hijo? Acompáñeme a Filipenses. Ya prediqué 1 hora, pero los domingos yo me alargo un poquito y veo que algunos hermanos están contentos con que me alargue. Ojalá que sean los más, pero es permanencia voluntaria. Filipenses capítulo 1, verso 27. Espero haberlo apuntado bien. Dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Esta es una batalla de fe. Quiere decir que no siempre vamos a ver la solución inmediata. No siempre vamos a estar viendo las soluciones a los problemas. He notado que aquellos que han tenido que ser hospitalizados en el Parque La Industria, ahí todavía se encuentra el pastor Víctor Simón, por el cual hemos estado orando, y el Señor, confío que en esta semana sale. Pero ya completó, me parece, cerca de 3 semanas. Y los médicos marcan que los primeros 3 días de esta enfermedad del COVID son claves para empezar a ser medicado. En el 9º día al 14º día, el virus empieza a ceder. Pero aquellos que se les complicó y la oxigenación de su sangre tiene problemas y tienen que tener oxígeno. Hermano amado, no tener oxígeno, no sentir que respiramos bien, sentir esa opresión en el pecho, como indican los médicos y aquellos que han pasado esa enfermedad, hace que muchas de las cosas que estando acostado, ya sea boca abajo o boca arriba, como recomiendan para respirar mejor, se tenga que combatir, porque es una cuestión para los que lo están viviendo de vida o muerte, y sus convicciones están siendo puestas a prueba. Por eso debemos de combatir unánimes, como dice Filipenses, por la fe del evangelio. Y Colosenses también en el capítulo 1 y verso número 23 dice: si en verdad permanecéis fundados, eso es cimiento, eso es tener cimiento, y firmes en la fe. Ahora entiendo por qué la fe es tan importante, porque es imposible, somos incapaces, no podemos agradar a Dios sin fe. Y por eso el apóstol Pablo a los corintios, a los filipenses, a todas las iglesias que el Señor le permitió fundar, les dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Dice que permanezcamos firmes, sin movernos.
Tú que ya te moviste de tu iglesia local. Y tal vez porque te moviste de tu iglesia local, estás viendo esta enseñanza, pero no tienes pastor. Ten cuidado. Tú que ya te moviste y ni cuenta nos hemos dado porque hay ovejas que ni a Dios dicen. Mantente firme. No importa lo que estés empezando a vivir o hayas vivido, porque el Señor lo que está permitiendo es el probatorio de la fe. Y cuando esa fe se mantenga firme, tú estarás agradando a Dios como lo hizo Enoc. 300 años caminó con Dios y lo agradó. Voy terminando. El verso 6 del capítulo 11 de Hebreos termina diciendo que Dios, ese Dios que solo lo podemos agradar por fe, es galardonador de los que le buscamos. ¿Le estás buscando todavía? Cuando tengas la información de cómo en Iglesia Betel vas a tener la oportunidad de estar presencialmente, la incógnita va a ser si te vas a animar a venir. Claro, pueden haber situaciones, indicaciones, consejos por diferentes circunstancias que te hagan seguir viendo los mensajes en forma virtual. Pero te hablo a ti, que tal vez ya decidiste no venir, o ya decidiste no seguir en el Evangelio, o ya decidiste porque tu fe está muy débil no continuar. Yo te quiero recordar que tienes que esperar y mantenerte firme, porque Dios es remunerador de los que le buscamos. El Señor no se queda con nada y va a premiar nuestra fe, la va a galardonar. Es interesante que se puede traducir como galardonador o como premiador. Uno que paga salarios. Mire qué interesante. Solo que estos son salarios no necesariamente monetarios, sino que habla acerca de que tu fe, al mantenerte firme, tu relación con Dios, ese Dios que lo conocemos como Padre, está listo para recompensar a sus hijos. Por eso nos ha hecho coherederos con Cristo. Y yo termino leyendo algunos pasajes acerca de ese Dios maravilloso en el que nosotros creemos. Isaías, el profeta del Hijo, en su capítulo 14 y verso, mejor dicho, su capítulo 40 y verso número 10, dice: he aquí, el Señor vendrá con poder. Eso habla de su segunda venida. Y su brazo gobernará por él, milenio, sentado en el trono de David. He aquí, con él está su galardón, y delante de él su recompensa. No te ahogues en la orilla. Sigue nadando, sigue braceando, aunque sientas que tus brazos están entumecidos y tus piernas también. Sigue nadando, porque estamos a punto de llegar a la meta, de llegar a la orilla, de llegar a puerto seguro. Y el Señor nos recuerda que Él es galardonador de los que le buscan. En ese mismo libro de Isaías, capítulo número 62 y verso 11, me llama la atención que, aunque el pasaje es muy parecido al que acabamos de leer, lo amplía diciendo, en el verso 62, capítulo 62, verso 11, dice: he aquí, el Señor ha proclamado hasta los confines de la tierra, decida la hija de Sión. ¿Y quién es la hija de Sión sino nosotros? Los que nos estamos preparando, aleluya, porque nos hemos acercado al monte de Sión.
El domingo pasado hablamos acerca de la comunión con los espíritus hechos ya perfectos en el monte de Sión. Hablamos de miriadas de ángeles. Ahí dice que la sangre de Abel habla más fuerte, o mejor dicho, la sangre de Cristo me parece que dice que habla más fuerte que la sangre de Abel. Hay muchas cosas ahí en el monte de Sión, y nosotros, hermanos amados, somos la hija de Sión. Y lo que dice es: decida la hija de Sión. Ojalá que esto sea una palabra profética para tu vida y que opere algo maravilloso. A tú que estás desanimado, tú que estás enfermo, tú que estás escaso, tú que estás emproblemado, decida la hija de Sión: he aquí tu salvación viene. He aquí su galardón está con él, y delante de él su recompensa. Cantamos muchas veces que somos la hija de Sión, y el Señor no tarda en venir. Que no te encuentre completamente debilitado. Y lo más maravilloso es cómo termina el último libro profético de la Biblia. En su último capítulo, la Biblia termina en el Apocalipsis diciéndonos lo siguiente. Capítulo 22 y verso 12 dice, me llama la atención porque otra vez aparece la misma frase de Isaías en esos dos versos. He aquí. Es como para despertar, como un clarín, como un sonido de trompeta. He aquí, yo vengo pronto, y mi recompensa, que también es galardón, se traduce en el griego como galardón, está conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Tengo 5 minutos para hablarles de las coronas, que son galardones. Pero en Mateo 27-29, el Señor me recordaba y me impactó a mi corazón, 27-29 de Mateo, que si queremos las otras coronas, primero tenemos que tener la de espinas. Por supuesto, el Señor murió y experimentó todo lo que experimentó en su muerte vicaria por nosotros. Pero en una aplicación, esa corona de espinas, ese dolor terrible que debe haber hinchado 2 veces el tamaño de su cabeza cuando le colocaron bruscamente esa corona de espinas que se incrustó en su cuero cabelludo. Un dolor terrible. Para nosotros la corona de espinas puede tipificar todos esos pensamientos, toda esa maraña de ataques mentales, todas esas ideas que no vienen de Dios. El Señor llevó una corona de espinas. A veces puede ser que nos toque a nosotros también llevarla, y no en una forma literal, aunque quizá en algunos casos se pueda dar una situación así. Pero el Señor nos ofrece como galardón una corona incorruptible según 1 Corintios 9:25. 1 Corintios capítulo número 9 y verso 25. Leámoslo bien rapidito. Dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Que el Espíritu nos hable esta mañana de que tú y yo nos tenemos que abstener. Ellos, hablando de los deportistas, a la verdad para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, aleluya, que vamos a mantenernos firmes en la fe para agradar a Dios en esta recta final, vamos a recibir una corona incorruptible. ¿Quieres la corona incorruptible? Es un galardón. Pero también está la corona de justicia en 2 de Timoteo, capítulo número 4, segundo libro o epístola de Timoteo. Aleluya. Capítulo 4 y verso número 8 dice:
Voy a leer desde el 7. He peleado la buena batalla, decía el apóstol Pablo. He acabado la carrera. He guardado la fe. Aleluya. Eso debe ser nuestro grito de victoria, hermano. Aun cuando la muerte física nos sorprenda por enfermedad o por accidente, por plan de Dios, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Tú estás todavía amando su venida? A pesar de que Él se ha retrasado según tú, a pesar de que le estás dando tardanza a su promesa, esa corona de justicia está preparada para los que amamos su venida. Santiago nos habla a nosotros de la corona de vida. Y también Apocalipsis 2:10. Santiago capítulo 1 y verso 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Varones, soportemos en fe la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y finalmente la primera epístola del apóstol Pedro capítulo 5 y verso 4 dice: y cuando aparezca, mire qué bendición, nosotros estamos esperando que Él aparezca por la fe, el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Corona incorruptible, corona de justicia, corona de vida, corona inmarcesible de gloria. Probablemente no va a llegar si no nos mantenemos firmes cuando haya corona de espinas. Acuérdate. Concluyo en un minuto. Sin fe es imposible agradar a Dios. Bajo ninguna circunstancia permitamos que la fe nos sea quitada. La Biblia dice que no vendrá sobre una tentación que no podamos soportar, y que juntamente con esa tentación va a estar la salida, hermano. Cree esa palabra. Y finalmente recordemos que nuestro Dios, el que se agrada solo con fe, es galardonador de los que le buscamos. Si tú esta mañana hiciste el tiempo para buscarlo, y aunque tenías otras cosas que hacer, porque a veces estar en casa hace que las amas de casa se ocupen, los varones se ocupen y hasta los patojos se ocupen. Pero si tú hiciste tiempo esta mañana, yo te quiero decir que el Señor nos sostendrá firmes a través de la fe. La fe nos permite ver donde otros no ven. La fe nos garantiza, la fe nos da fundamento. La fe es la esencia de las cosas que visualizamos por medio de los ojos de la fe y que se hacen realidad por medio de esa esencia que viene de Dios. Pero no te engañes, sin esa fe, todos los ejercicios religiosos no sirven de nada y nos dejan más débiles frente a las batallas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más por tu bendita palabra, porque esa palabra que creó los mundos nuevamente ha sido predicada para que por medio de la fe esa palabra llegue, Señor, a la necesidad. En cualquier lugar, tanto en Guatemala como en México, en Estados Unidos, donde aunque sea una sola ovejita, una sola persona, haya oído tu palabra y se haya identificado con ella, yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo opere algo milagroso. Que aquel que tenía su fe debilitada hoy vea robustecida su fe.
que aquel Señor que ya no te estaba agradando porque se había apartado, porque se había alejado, Señor, tras otras cosas que creyó más importantes, ahora tu Espíritu Santo le haga volver a la senda antigua, le haga volver a la senda angosta, lo haga volver, Señor, a tus buenos caminos. Opera, Señor, en todo aquel que por enfermedades, Señor, su fe ha estado menguando. Ministrale en este momento, Señor, recordándole que tú eres su sanador. Y que en tu llaga, Señor, tu palabra sigue diciendo que en tu llaga toda enfermedad ha sido sanada. Y que en la cruz del Calvario, Señor, tú llevaste todas nuestras enfermedades. Enviamos esa palabra de fe en el nombre de Jesús para todo aquel que en este momento la está necesitando. Que esa fe haga, Señor, que los tejidos sanen. Haga, Señor, que las fiebres bajen. Haga, Señor, que los órganos que están dañados, Señor, milagrosamente a través de un milagro creativo sean formados órganos nuevos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, tú que conoces la necesidad de aquellos que están en este momento orando, Padre, que la fe crezca en sus vidas. Y que cualquier situación, por difícil que sea, Señor, tú que llamas a las cosas que no son como que si fueran, en el nombre poderoso de Jesús, sea hecho ahora, Padre, te lo suplicamos. Oh, rabasto que rabashandara basaraheira. Ukira bahanda namashturi kira barahaira basaha. Y canema shendara basoreheira. Padre, enviamos la palabra de fe en el nombre poderoso de Jesús. Tú conoces la necesidad. Oh Padre, que hoy haya la fe de aquel hombre, Señor, que tenía bajo su mando soldados y que entendió por revelación que cuando tú enviabas la palabra, las cosas sucedían. Y el Señor se maravilló de esa fe. Y en el momento en el que estaban hablando, el siervo de ese hombre, Señor, fue sanado a la distancia. Y no tuviste la necesidad de ir a ese lugar e imponer manos. Así se ha hecho ahora en el nombre poderoso de Jesús. Aquel que está, Señor, necesitado, escasos de bienes materiales, con deudas, con situaciones difíciles, Padre, recuérdale, Señor, y que por medio de la fe sea activado el hecho de que tú sigues siendo Jehová Jireh, tú sigues siendo el proveedor, tú sigues siendo el dueño de la plata y el oro, tú sigues obrando, Señor, maravillosamente. Que la fe no esté puesta en los bancos, que la fe no esté puesta en aquellos que prestan, que la fe esté puesta, Señor, en ti, que puedes operar milagros, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. El que no te conoce, Padre, oramos en esta hora para que tú te reveles, para que ese hilo de fe, la fe salvadora, sea activa en este momento. Y ahora, Señor, aquel que no creía, ahora le pueda ser revelado que tú no eres solamente el fundador de una religión, sino que tú eres el Hijo de Dios. Tú eres, Señor, la imagen misma de la esencia. En el nombre poderoso de Jesús te lo suplicamos, Señor. Activa esos hilos de fe en los que no te conocen. Ayúdanos, Señor, a que todavía anhelemos agradarte. Y como los Enoc, caminemos contigo diariamente, agradándote por medio de la fe. Haznos capaces de agradarte por medio de la fe. Que esa fe sea nuestro escudo, que la fe sea nuestra coraza. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Recordamos que el 4 de diciembre, este viernes, tendremos la actividad de la Noche del Amigo. Invite a familiares, invite compañeros de trabajo, compañeros de estudio, para que este viernes, a partir de las 7 de la noche, se puedan dar cita de acuerdo a las redes
y la información que se les traslade en su momento para que el que no conoce al Señor pueda conocerlo. Vamos a ministrar la cena del Señor en este momento. Si usted está preparado, tenga ahí a la par los elementos y disponga su corazón para que el Señor ministre lo que quiere hacer en nuestras vidas. Sabemos que la Santa Cena, la Cena del Señor, es un misterio que solamente por espíritu nosotros podemos entender a cabalidad. La palabra del Señor nos recuerda que nosotros debemos examinarnos. Dice a nosotros mismos, otro examen. Si vamos a 1 Corintios capítulo número 11, nos daremos cuenta una vez más que la cena del Señor es el tribunal del Espíritu Santo. Yo no sé si a alguien más el Señor se lo reveló, pero yo se lo oí a mi pastor y lo creo con todo mi corazón. Un día estaremos ante el tribunal de Cristo, pero los galardones que serán dados en el tribunal de Cristo, cada vez que nos acercamos al tribunal del Espíritu Santo, de eso dependerá los galardones en el tribunal de Cristo. Y si es un tribunal, nos piden que nosotros aprendamos a tomar dignamente, no como un rito nada más. Personalmente no creo que la Santa Cena sea un rito, sino es una administración profunda. Tan profunda que los discípulos en San Juan 6 no entendieron cuando el Señor dijo de sí mismo que Él era verdadera comida, su carne era verdadera comida y su sangre era verdadera bebida. El verso 27 del capítulo 11 de 1 Corintios dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Eso es muy delicado. Por tanto, dice, pruébese o examínese cada uno a sí mismo. No es el padre examinando al hijo, ni el hijo examinando al padre, o el esposo a la esposa. Eres tú mismo delante de la presencia de Dios. Y creo que tenemos testimonio en este momento de estar en su presencia. Y después del examen dice: y coma así del pan y beba de la copa. Yo no te animo a que tú dejes de comer y dejes de beber porque estás mal. Si estás mal, reconócelo delante del Señor. Pide perdón, arrepiéntete. Pide que el Señor haga un cambio de mente. Porque el que se arrepiente y se aparta, la Biblia dice que alcanza misericordia. Porque si te acostumbras a evadir, siendo hijo de Dios, la cena del Señor, seguirás en tus pecados, seguirás en tu vida. Y este puede ser un momento en el cual tú puedes volverte al Señor. Dice la palabra del Señor que el que ha sido alcanzado por el pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Esto habla de muerte. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos
condenados con el mundo. Aún la disciplina que viene de nuestro Padre es para bendición. Por eso, hermano amado, yo pongo delante del Señor los elementos, hágalo usted de la misma manera en su casa, y vamos a orar para que estos elementos sean santificados y sean instrumentos de bendición, de ministración. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos delante de ti el pan y ponemos delante de ti el vino. El primero representa tu cuerpo y el segundo representa tu sangre. Por eso en este momento te pedimos que tú santifiques estos elementos y que a la par de ellos, Señor, ministres por tu Espíritu a nuestras almas, nuestros cuerpos, produciendo, Señor, espiritualmente lo que tú quieres hacer en nuestras almas, liberarlas, fortalecerlas y a nuestros cuerpos sanarlos. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, dice el verso 23, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, por supuesto a sus discípulos. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, en memoria del Señor. Comamos del pan. Gracias, Señor Jesús. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomemos de la copa. Oh, gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú que eres verdadera comida, tu carne es verdadera comida y tu sangre es verdadera bebida. Ministra, Señor, a tu pueblo. Libera, Señor, a tu pueblo. Sana, Señor, a tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. Enséñanos a recorrer el camino que a cada uno nos queda por recorrer en la tierra, bajo la guianza de tu Espíritu. Gracias, Señor, porque al acercarnos a tu cena, sabemos por lo que dice San Juan 6, que permaneceremos en ti y tú en nosotros.
Oh, Rabashturi Kirabaraham. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesucristo. Rabashabaraka. Antes de terminar, cantemos un canto, como que si fuera una oración. Es tu sangre que me limpia, es tu sangre que me da vida, pues tu sangre tomó mi lugar, el sacrificio redentor que me lava más más blanco que la nieve, mi Cristo, precioso sacrificio de amor. Es tu sangre que me limpia, es tu sangre que me da vida, pues tu sangre tomó mi lugar, el sacrificio redentor que me lava más blanco que la nieve, mi Cristo, precioso sacrificio de amor. Levante sus manos. Bata delante de su presencia sus manos. Manos sin ira ni contienda. Manos santas. Considere lo que el Señor hizo en la cruz. Lo declaró justo, como que si nunca hubiera pecado. A través de ese sacrificio, Él se hizo sabiduría de Dios para nosotros y se nos reveló justificación, porque Él fue el pararrayos de la ira de Dios por nuestros pecados, los cuales Él cargó en la cruz del Calvario. Pero también nos ha sido hecho santificación para ser como Él en la tierra. Y finalmente, Él nos ha sido hecho glorificación para entrar a la dimensión del siglo venidero completamente transformados, glorificados, para ser parte, ser partícipes, como dice su palabra, de su divinidad, participantes, no divinos, pero sí participantes de su divinidad. Gracias, Señor. Dele gracias. No se apresure a salir de su presencia. Reciba la ministración que de espíritu a espíritu el Señor está trayendo en este momento. En el nombre poderoso de Jesús, que su fe crezca. Que la llenura del Espíritu Santo sea real para que la fe como don actúe. En el nombre poderoso
de Cristo Jesús. Oh Padre Santo, te damos gracias. Amén y amén. Esté pendiente de la actividad también de profesionales, que es el sábado. Los profesionales 12. Sábado 12, ¿sí? ¿O no es esa la fecha? Gloria a Dios, 12 de diciembre. Se desarrollará la última actividad de este año 2020 del grupo de profesionales. Y a partir de las 4 de la tarde también lo invitan para que usted a través de las redes pueda participar de esa actividad de bendición. Señor lo bendiga rica y abundantemente. Espere noticias esta semana. Amén.